Había una histórica frase que era "trabajadores del mundo unidos", ¿sí? Era una frase que repetían las organizaciones de trabajadores, que después forma parte del manifiesto comunista, y tenía que ver justamente con la discusión sobre la distribución, sobre la lucha de clases y sobre todo lo que sucedía en los albores del capitalismo y sobre todo en el capitalismo post-revolución industrial, donde se discutían las mismas cosas que se siguen discutiendo hoy. Entre otras cosas, la distribución de la riqueza y la desigualdad y el origen, ¿sí? El origen tanto de la propiedad privada como de la acumulación, como decía Marx, de la acumulación originaria y de la acumulación de riqueza. ¿Por qué traigo esto? Ayer Milei estuvo en el foro de Davos. Se dedicó a insultar a todos los líderes occidentales con los cuales la Argentina quiere tener este contacto. Ya había insultado a los líderes orientales, a los cuales sigue maltratando, pese a que son, en el caso de China, el principal socio comercial de la Argentina. Volvió a mentir sobre los datos de la Argentina durante el siglo XIX como primera potencia mundial. Volvió a hablar y mucho del PBI per cápita, ese número que lo único que hace es ocultar la desigualdad, porque puede haber un PBI per cápita muy alto en un país muy desigual, porque se distribuye mal la riqueza. Volvió a hablar de que el mercado no tiene fallas y que si falla es por una intromisión del Estado. Y defendió a los monopolios. Vamos a escuchar esta parte. Es un poquito larga, pero me parece interesante cómo es la explicación y la defensa de Milei de los monopolios. Escuchen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. De vuelta, habla de monopolios y de la escala, y efectivamente los monopolios pueden generar escala y pueden generar crecimiento económico, y pueden generar, como dice Milei, aumento del PBI per cápita. Lo que oculta de vuelta esta discusión es la desigualdad. Y no es una discusión que dé yo. Los datos, por ejemplo, del Banco Mundial, dicen que no solo la lucha contra la pobreza se estancó, sino que la desigualdad aumentó en el último tiempo. Vivimos en un mundo, cada vez más desigual y donde los súper ricos cada vez concentran más riqueza. Pero en este contexto, después de decir y de reivindicar la existencia de los monopolios, Milei cerró su discurso poniéndose del lado de los monopolios y diciendo que el problema no son los monopolios, sino que el problema es el Estado. Este fue el cierre. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado.
No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! No solo va en contra de lo que se discute en Davos, que es justamente la interrelación entre Estado y empresas, pese a que Davos representa los sectores más concentrados del capital financiero mundial, sino que va en contra de la realidad. Y voy a mostrarles un ejemplo. Ayer uno de los que festejó, y fuerte, el discurso de Milei fue Elon Musk. Elon Musk tuiteó el discurso entero de Milei. Y Milei, que está muy contento con Elon Musk, al cual le ha prometido grandes negocios, ¿sí? Le ha prometido negocios con el litio, con las telecomunicaciones. Musk tuiteó muy buena explicación de qué es lo que hace a los países más o menos prósperos. Y Milei le contestó, Elon Musk, muchas gracias, ¿sí? Con signos de admiración, etcétera, en su cuenta de Twitter. Bueno, uno supone que Elon Musk coincide con Milei de que el problema es el Estado y de lo bueno que son los monopolios. El problema es que Elon Musk no existiría sin el Estado. Elon Musk no existiría sin el Estado, en este caso el Estado de Estados Unidos. Hay un libro que yo recomiendo mucho, de una economista muy prestigiosa a nivel internacional que se llama Mariana Mazzucato, que se llama El Estado Emprendedor. Ahí ven la tapa, ¿sí? La oposición público-privado y sus mitos. Y Mariana Mazzucato desentraña justamente, entre otros ejemplos, el caso de Elon Musk. Les quiero mostrar algunos párrafos porque es realmente interesante conocer la historia de cómo Elon Musk llega a ser uno de los tipos más ricos del mundo. Y cuenta en la historia de la innovación energética financiada por el Estado, cómo, ahí dice, Tesla Motors, SolarCity y SpaceX, todas ellas dirigidas por el emprendedor Elon Musk, están surfeando una nueva ola de tecnología del Estado. En conjunto, estas empresas de alta tecnología se han beneficiado de 4.900 millones de dólares de apoyo gubernamental, local, estatal y federal en forma de subvenciones, exenciones fiscales, inversiones en construcción de fábricas y préstamos subvencionados. O sea, 4.900 millones de dólares le prestó el Estado. Pero además, y esto es una parte muy interesante de lo que escribe Mariana Mazzucato, el Estado también forja la demanda. Créense con esta frase, crea el mercado. Crea el mercado de sus productos al conceder desgravaciones fiscales y reembolsos para los consumidores de paneles solares y vehículos eléctricos. O sea, no solo el Estado financió a Elon Musk, sino que además le dijo a los consumidores, si ustedes consumen los productos de Elon Musk, yo no les cobro impuestos. Y además el Estado norteamericano firmó convenios de 5.500 millones de dólares con SpaceX y 5.500 millones de dólares con la NASA y con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. O sea, lo financió, le prestó plata, firmó contratos y le creó un mercado. Pero además de todo esto, sigue el libro de Mariana Mazzucato, muestra cómo también esas empresas, Tesla, SolarCity, SpaceX, recibieron inversiones directas en tecnologías revolucionarias por parte de instituciones públicas de Estados Unidos, del Departamento de Energía, en el caso de las tecnologías de las baterías y los paneles solares, de la NASA, en el caso de las tecnologías de los misiles, tecnologías que SpaceX está utilizando en sus acuerdos comerciales con la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Esto no debería ser una sorpresa, el Estado estuvo detrás del desarrollo de muchas de las tecnologías claves que más adelante fueron integradas por el sector privado en innovaciones revolucionarias. Por lo tanto, dice, el mito del emprendedor solitario no existe. Es muy interesante el planteo de Mazzucato porque no plantea que no tiene que existir el sector privado, tampoco plantea que el Estado tiene que ocupar todo el lugar, sino que empecemos a ver que existe un Estado emprendedor que financia, que decide qué sectores se desarrollan, que crea mercado para esos sectores, que les presta plata, pero que además, también está en el libro, hay un problema, después no participa
en las ganancias de todo eso. Porque el Estado invirtió mucho para que Elon Musk sea Elon Musk. Pero después Elon Musk no reparte con el Estado toda la ganancia que generó. Al Estado obviamente le sirve. ¿Por qué? Porque genera movimiento económico, genera pago de impuestos. O sea, todo está vinculado. Y hay una relación entre empresarios que tienen un rol social y el Estado que también tiene un rol social. En el caso de Elon Musk se ve patente que es falso lo que dice Milei, que es festejado por Elon Musk, porque Elon Musk no quiere que se cuente que él llegó a donde está gracias a su relación con el Estado. ¿Solo por el Estado? No, Elon Musk puso lo suyo, pero no hubiera llegado a donde está sin el Estado. El discurso de Milei de ayer va en contra de la realidad. El libro tiene ejemplos con Apple y con un montón de otras empresas que pasa lo mismo. Y que de vuelta, está muy bien el laburo empresario, el laburo creativo, el laburo de gestión. Pero no se puede dejar afuera al Estado de todo eso. El discurso de Milei de ayer, lo único que les dijo, en lugar de trabajadores del mundo unidos, es monopolios del mundo unidos. Lo que otros callan.